Hola hermanos, buen día, Dios les bendiga. Hoy nos toca seguir leyendo la historia de Sansón y vamos al capítulo 16, versículo 5 y nos habla que Sansón se había enamorado en el 4, que se había enamorado de Dalila y dice, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. Y él respondió Sansón, si me atares con 7 mimbros verdes que aún no han sido utilizados, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales sacerdotes trajeron los 7 mimbres y ella los ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Acá vemos a Sansón en su primera mentira. Empieza a jugar con el pecado en su vida. Pero, ¿por qué Sansón empieza y cae tan bajo en este sentido? Y quería hacer esta pregunta, ¿cómo es que Sansón llega a esto? Si leemos en el capítulo 15, en el último versículo, y parte del último 19 que dice que él llamó a ese lugar Enacore, y que significa fuente del que clamó. Y dice después que y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Sansón toda su vida había escuchado de Dios, del Dios de sus padres, del Dios de su pueblo, de un Dios ajeno que él no conocía. Si bien Dios se había manifestado a través de él y le había dado ese don de la fuerza en su vida, Sansón nunca había tenido una relación real con Dios. Y acá vemos que después de pelear contra los filisteos y matando a esos 1000 filisteos, él quedó sin fuerzas. Por primera vez se sintió débil y aclamó a Dios, a ese Dios que sus padres les había enseñado. Y él prueba y experimenta personalmente a Dios en su vida. Empieza una relación real con Dios, porque Dios le contesta y de las piedras hace salir agua para que Sansón recobrara sus fuerzas. Y eso parece que fue una bendición en la vida de Sansón, porque en el versículo 20 nos dice que él estuvo 20 años sirviendo como juez en Israel, 20 años de servicio. Sin embargo, él vuelve a pecar, él vuelve a andar en los deseos de su corazón. Dice que desciende a Gaza y allí conoce una ramera, se acuesta con ella y dice que después rompió las puertas del umbral de la ciudad con sus marcos, con todo y sus cadenas y sus cerrojos, y dice que no solamente los derribó, sino que los cargó al hombro y los llevó hasta la cima del monte frente a Hebrón. O sea, ¿por qué Sansón hizo esto? ¿Por qué no solamente tiró las puertas, sino que las subió? Él quería probar que aún tenía el poder de Dios en su vida después de haber pecado. Empieza a jugar con la paciencia de Dios. Y esto nos pasa a menudo también a nosotros los cristianos, que a veces cometemos algún pecado y vemos que no pasa nada. Y Dios sigue estando en nuestra vida, bendiciendo y perdonando.
o teniéndonos paciencia y volvemos a pecar. Y esto hizo Sansón. Y ¿por qué Sansón cayó de esta manera? Porque bien nos hacía leer el otro día Raúl en el Romanos 8, y en el versículo 6 dice que el ocuparse de la carne trae muerte. El ocuparse de nuestra propia voluntad trae muerte. Sansón tenía un corazón dividido. Él, entre servir a Dios y servir a su propia voluntad, hacer su propia voluntad. Y este versículo de Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse de la carne trae muerte. Y seguramente Sansón no fortaleció su vida espiritual, porque dice, el ocuparse del espíritu trae vida. Y muchas veces decaemos en no cuidar nuestra vida espiritual. Por eso el mensaje de hoy es este. ¿Cómo andamos con nuestra vida espiritual? ¿Cómo la cuidamos? Y hay 3 pilares que hemos escuchado muchas veces y que son tan necesarios y vitales en nuestra vida, que es el devocional personal, el encuentro con la palabra de Dios cada día para ver lo que Dios tiene que decirnos personalmente a cada uno de nosotros. La oración también personal, no solamente intercediendo por otros, sino por nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Y en la comunión con los hermanos y en el servicio. Estas 4 cosas hacen que nuestra fe sea fortalecida y nuestra vida espiritual esté llena de Dios. Cuando hay un corazón vacío, seguramente vamos a caer en el pecado. Pero cuando lo llenamos de las cosas de Dios, de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, del gozo que da el servicio al Señor, son cosas importantes y vitales en nuestra vida para no caer como Sansón. Que el Señor nos ayude a fortalecer y a reforzar en nuestra vida estas 4 cosas: devocional, oración, comunión y servicio. Hasta mañana, si Dios quiere.